Viktor Frankl. 7 claves para sanar la herida emocional de lazos destructivos. ¿Aún duele el pasado? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el eco de una voz del pasado siga dictando la paz de tu presente? Esa herida de un lazo destructivo, esa que a veces sientes superada, pero que vuelve en los momentos de silencio, tiene una respuesta. Y te aseguro que la respuesta no está en el simple paso del tiempo, ni en el esfuerzo de olvidar, está en encontrarle un nuevo significado. En este vídeo, voy a guiarte a través de 7 claves transformadoras, inspiradas en la profunda sabiduría del hombre que encontró esperanza en el lugar más oscuro de la tierra, el psiquiatra Viktor Frankl. No aprenderás a borrar tu pasado, eso es imposible. Aprenderás algo mucho más poderoso, a convertir esa herida en tu mayor fuente de fortaleza, reclamando por fin la paz y el propósito que siempre has merecido. Quédate conmigo y empecemos juntos este viaje de sanación. Antes vamos a hacer algo que quizás nadie te ha invitado a hacer en mucho tiempo. Vamos a detenernos, justo aquí, en este preciso lugar donde te encuentras ahora, porque para construir un futuro sólido, primero debemos honrar el terreno sobre el que estamos parados, sin juzgarlo, sin intentar huir de él. Y ese terreno, para muchos de nosotros, es un paisaje de duelo. Pero no me refiero únicamente al duelo por la persona que se fue o por la relación que se rompió. Ese es solo el primer nivel, el más visible. La herida de un lazo destructivo es mucho más profunda. Es un duelo por las múltiples versiones de ti que se quedaron en el camino. Es el luto por el yo que eras antes. Esa persona quizás más ingenua, más abierta, cuya risa era más espontánea y cuya confianza en el mundo no estaba llena de condiciones. ¿La recuerdas? Hay un duelo silencioso por esa inocencia perdida. Es el luto por el tiempo. El tiempo es el único recurso que jamás regresa. Y cuando miramos atrás y vemos meses, años, décadas invertidas en una dinámica que nos drenaba la vida, es natural sentir un vacío inmenso, un dolor por todas las horas que pudieron haber sido de paz, de crecimiento, de alegría, y no lo fueron. Es el luto por la confianza rota. No solo la confianza en los demás, que queda profundamente dañada, sino la más dolorosa de todas. La confianza en tu propio juicio. La herida te hace susurrarte preguntas terribles en la noche. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude permitirlo? Tanto tiempo. Y esa erosión de la fe en ti mismo es una de las cargas más pesadas que se pueden llevar. Y es, por supuesto, el luto por los sueños. Todos esos futuros que imaginaste, esas esperanzas que construiste dentro de esa relación y que se derrumbaron, dejando tras de sí los escombros de lo que pudo haber sido. Y en medio de este paisaje habitan sentimientos complejos, contradictorios, que a menudo nos han dicho que no deberíamos sentir. La rabia, una rabia inmensa, a veces incandescente, por la injusticia, por el daño recibido. Déjame decirte, esa rabia es lógica, es la reacción sana de tu espíritu ante una violación de tus límites. La confusión, momentos en los que la mente da vueltas y vueltas, intentando encontrarle un sentido a algo que no lo tuvo, mezclando recuerdos buenos con los malos, hasta el punto de no saber qué fue real. Esa confusión es la niebla normal después de un terremoto emocional, y la más silenciosa y pesada de todas, la vergüenza, la sensación de que, de alguna manera, todo fue tu culpa, la idea de que hay algo intrínsecamente malo en ti por haberlo vivido. Esa vergüenza no es tuya, es la sombra que el lazo destructivo proyectó sobre ti. Todos estos sentimientos, la rabia, el duelo por el tiempo, la confusión, la vergüenza, no son un signo de que estés roto o rota, son la prueba irrefutable de que lo que viviste fue real, fue profundo y te hirió de verdad. Son, en esencia, el testimonio de tu humanidad, y sin embargo, a pesar de que tu dolor es el testimonio de tu humanidad, ¿cuántas veces has escuchado esa voz, dentro y fuera de ti, que te empuja a ignorarlo? Esa voz que, con una falsa apariencia de fortaleza, te dice, ya es hora de superarlo, no pienses más en eso, la vida sigue, tienes que ser fuerte. Es la tiranía del deberías estar bien ya, una presión social que nos invalida y nos obliga a esconder nuestras heridas bajo una alfombra, como si no existieran, fingiendo una recuperación que no sentimos por miedo a ser juzgados, por miedo a parecer débiles o a quedarnos estancados en el pasado. Esa prisa por sanar es una forma sutil de violencia contra nuestro propio proceso. Por eso, aquí y ahora, yo quiero darte un permiso que quizás nadie te ha ofrecido de una forma tan clara y directa.
Quiero que escuches esto no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Te doy permiso explícito para sentir. Permítete sentir esa rabia sin tener que justificarla o esconderla. Es la energía de tu espíritu defendiendo su dignidad. Permítete llorar por el tiempo perdido, por los sueños rotos, por la persona que fuiste, sin que nadie te diga que es inútil mirar atrás. Permítete tener días malos, días grises, en los que la niebla de la confusión vuelve y el peso se siente más grande, sin creer que es un retroceso en tu camino. Tu dolor no es un signo de debilidad, es la medida exacta de la profundidad de lo que viviste y de tu capacidad de sentir. Es el testimonio de tu corazón. Así que dale espacio, obsérvalo sin juicio, acógelo como acogerías a un amigo querido que está sufriendo, porque la verdadera curación, la que es profunda y duradera, no nace jamás de la negación, de apretar los dientes y fingir que la herida no existe. Esa es solo una forma de posponer el encuentro con nosotros mismos. La sanación auténtica nace de este acto radical y valiente de acogimiento compasivo. Al permitirnos sentir, no nos quedamos anclados en el dolor. Al contrario, le quitamos su poder clandestino sobre nosotros y empezamos por primera vez a caminar hacia la verdadera libertad. Y una vez que hemos creado este espacio sagrado para sentir, una vez que hemos mirado a nuestro dolor a los ojos y le hemos dado un lugar sin juicio, llegamos al umbral de la primera clave, el primer paso activo en este viaje de sanación. Para entenderla, quiero que pienses en tu vida como un libro, como una historia que se está escribiendo. Durante el tiempo que duró ese lazo destructivo, es muy probable que no sintieras que la pluma estaba en tu mano. Vivías como un personaje secundario en tu propia historia, un actor de reparto en el guión de otra persona. Tus diálogos eran reacciones, tus escenas eran dictadas por el humor, las necesidades o el caos de otro. Te adaptaste, te encogiste, te silenciaste para encajar en una narrativa que no era la tuya, una donde tu propósito era, quizás, apaciguar, servir o simplemente sobrevivir. Tu voz interior fue ahogada por una voz exterior que te definía, que te decía quién eras y lo que valías. Pues bien, la primera y más fundamental de las verdades que Viktor Frankl nos regaló desde la oscuridad del cautiverio es precisamente esta. No importa cuánto control externo exista, no importa cuán aprisionado esté nuestro cuerpo o nuestras circunstancias, siempre, hasta el último aliento, nos queda una libertad inexpugnable, la última de las libertades humanas, la libertad de elegir nuestra actitud, de decidir quiénes vamos a ser en medio de todo ello. Y esta es la esencia de la primera clave. Es el momento de retomar la pluma. El poder de decidir la trama de tu vida te ha sido devuelto. Y esto es crucial. Retomar la pluma no significa que puedas borrar los capítulos anteriores. Esos capítulos, con su dolor y sus cicatrices, están escritos en tinta y forman parte de tu libro, son parte de lo que te ha traído hasta aquí. No vamos a pretender que no existieron, pero aquí está el cambio de poder absoluto. Aunque no fuiste la autora de esas páginas, sí eres la narradora de tu historia completa. Tú decides el significado que le das a ese pasado. Puedes narrarlo como la historia de una víctima indefensa, o puedes empezar a narrarlo como la historia de una superviviente que aprendió a la fuerza sobre sus límites y su fortaleza. Puedes contarlo como un final, o como el prólogo necesario para el comienzo de tu verdadero viaje. El pasado no cambia, los hechos son los hechos, pero el sentido que le otorgas, la luz con la que lo iluminas a partir de hoy, eso, y solo eso, está en tus manos. La página de hoy está en blanco. El nuevo capítulo puede titularse Mi libertad, mi paz, el rescate de mi voz. Y la pluma está en tu mano, firme, esperando. Así que te pregunto, con toda la serenidad y toda la fuerza que hemos convocado hasta ahora, ¿cuál es la primera frase que tú, como autor o autora de tu vida, eliges escribir hoy? Una vez que has retomado la pluma, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué escribo ahora? Y es aquí donde nos encontramos con la segunda clave, una que tiene el poder de cambiar radicalmente la energía de nuestros días y la dirección de nuestra sanación. Durante mucho tiempo, la pregunta que ha resonado en el eco de tu mente, la pregunta que te ha mantenido quizás anclado o anclada en el dolor, ha sido, ¿por qué a mí? Es una pregunta humana, una pregunta que nace de un profundo sentido de injusticia. Un grito del alma que busca una razón para el sufrimiento. Pero Viktor Frankl nos advertiría que esa pregunta, aunque comprensible, es un laberinto sin salida. Es una pregunta dirigida a un pasado que es sordo y mudo,
que no puede responder. Cada vez que la formulamos, volvemos a abrir la herida, nos sumergimos de nuevo en el sentimiento de impotencia y resentimiento, y le damos al pasado el poder de dictar nuestro estado de ánimo presente. Es un círculo vicioso que consume nuestra energía vital y nos mantiene atrapados. Por eso Frankl nos propone un giro copernicano, un cambio de 180 grados en nuestra perspectiva. Nos invita a abandonar la pregunta que nos encadena al pasado y a formular una nueva pregunta. Una pregunta que nos libera y nos devuelve el poder en el presente. Pero la pregunta original de Frankl, ¿qué espera la vida de mí?, puede sentirse como una carga demasiado pesada cuando aún estamos sanando. Por eso, vamos a adaptarla, a suavizarla, a hacerla nuestra. La pregunta que te propongo hoy, la verdadera llave que abre la puerta de la acción constructiva, es mucho más íntima y gentil. ¿Y ahora qué para mí? Fíjate en la diferencia. No es ¿qué debo hacer por el mundo? O ¿cómo puedo ser productivo para los demás? Es simple y directamente. ¿Qué puedo hacer ahora en este preciso instante por y para mí? La respuesta no tiene que ser grandiosa. De hecho, su poder reside en su simplicidad. Quizás la respuesta sea tan pequeña como prepararse una taza de té y beberla en silencio, sintiendo su calor en las manos. Quizás sea abrir la ventana y respirar profundamente 5 veces, sintiendo el aire llenar tus pulmones. Quizás sea poner esa canción que te gustaba antes de que todo se complicara y permitirte recordarla con una nueva nostalgia. O quizás, solo quizás, sea darte el permiso de no hacer nada en absoluto, de descansar sin culpa. ¿Ves? La palabra responsabilidad a menudo la asociamos con una carga pesada, pero aquí la redefinimos. No es la responsabilidad de arreglarlo todo, sino tu habilidad de responder, tu capacidad de dar una respuesta amorosa a tu propio anhelo de cura. Es el acto más profundo de autorrespeto, escuchar lo que tu ser necesita en este momento y dárselo por pequeño que sea. Ese pequeño paso, esa pequeña respuesta, rompe el hechizo del pasado y te ancla firmemente en el único lugar donde tienes poder real, el ahora. Y mientras empezamos a dar estos pequeños y amorosos pasos por nosotros en el ahora, es inevitable que nos encontremos con las marcas que el pasado ha dejado en nuestra alma, y esto nos lleva directamente a nuestra tercera clave, una que se enfoca en el símbolo más poderoso de nuestra historia, la cicatriz. Todos sabemos lo que es una cicatriz en la piel. Es una historia escrita en nuestro cuerpo, un mapa visible de una herida que sanó. Pero hay otras cicatrices, mucho más profundas, que nadie puede ver. Son las cicatrices del alma. Un tejido sensible que se formó sobre una herida emocional, un punto en nuestro interior que sigue doliendo cuando algo o alguien lo roza, aunque hayan pasado 1000 años. Y nuestra sociedad tiene una relación muy complicada con las cicatrices, tanto con las visibles como con las invisibles. Vivimos en una cultura que adora las superficies lisas, la perfección, la apariencia de que todo está intacto y bajo control. Se nos enseña, de formas muy sutiles, que una cicatriz es un defecto, una imperfección, la evidencia de un daño que debería ser disimulado, cubierto con maquillaje, borrado con láser, o en el caso de las heridas del alma, simplemente ignorado. Se nos presiona para presentar al mundo una versión de nosotros mismos sin fisuras, sin grietas, como si nunca hubiésemos sido heridos. Y por eso, es completamente natural que hayas intentado esconder tu herida. Es absolutamente comprensible que hayas construido un muro a su alrededor para protegerla. Es lógico que hayas evitado conversaciones que pudieran rozarla, que hayas aprendido a desviar preguntas, a sonreír cuando por dentro sentías que se rompía algo. Ese deseo de ocultar la cicatriz no es un signo de debilidad ni de cobardía, es un mecanismo de supervivencia aprendido para proteger una parte increíblemente vulnerable de ti, del juicio ajeno, o incluso de tu propio juicio. Pero hoy quiero invitarte a mirar esa cicatriz bajo una nueva luz. Quiero que consideres esta verdad fundamental, esa marca interior que quizás te avergüenza y que tanto te esfuerzas en ocultar, no es el trofeo que se llevó quien te hirió. No es el símbolo de tu derrota ni la prueba de tu fragilidad. Es todo lo contrario. Esa cicatriz es la medalla que se le otorga en silencio al guerrero que vuelve del campo de batalla. Es la prueba irrefutable de que fuiste herido, sí, profundamente herido, pero no fuiste destruido. Es el testimonio silencioso y elocuente de que, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la injusticia y de toda la oscuridad que te rodeó, tú sobreviviste. Y es justo en esta verdad
en el poder de esa palabra, donde Viktor Frankl nos invita a dar un paso más allá, un paso que lo cambia todo. Nos enseña que el sufrimiento, cuando ya no podemos cambiar la situación que lo causa, nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos, a convertirlo en un logro. Tu cicatriz, por lo tanto, no es solo la prueba de que sobreviviste, es el mapa que te ganaste en el proceso. Quiero que pienses en esto profundamente. Tu herida no es un defecto, es un mapa único, personal e intransferible que ahora posees y que te otorga una sabiduría que no se puede aprender en los libros. ¿Y qué te enseña este mapa? Primero, te muestra con una claridad absoluta qué caminos no debes volver a tomar. Te ha enseñado a reconocer el terreno peligroso, a identificar las banderas rojas a la distancia, a sentir en el cuerpo y en el alma cuando un límite sagrado está a punto de ser cruzado. Segundo, este mapa te ha convertido en un experto o experta en la geografía del corazón humano. Conoces sus valles de tristeza, sus montañas de resiliencia y sus desiertos de soledad porque has acampado en ellos. Esta experiencia te ha dado el don de una empatía radical. Cuando ves a alguien sufrir, no solo lo entiendes con la mente, lo reconoces en tu propio ser, y eso te permite ofrecer un consuelo que nace de la verdad. Y lo más importante, tu mapa te ha revelado la diferencia fundamental entre la coraza y la verdadera fortaleza. Te ha enseñado que la fuerza no es no romperse, sino saber cómo sanar. No es no tener heridas, sino aprender a portarlas con dignidad y a transformarlas en sabiduría. Al entender esto, la dinámica cambia por completo. La cicatriz deja de ser tu punto débil y se convierte en tu centro de poder. Deja de ser tu vergüenza y se convierte en tu sabiduría. Y es en este preciso instante de comprensión que tu dolor se transforma en tu fuente de poder y entendimiento. Si esta idea, la de que tu cicatriz es un mapa para la sabiduría, resonó fundo en ti, deja tu like en este vídeo. Tu like es una señal silenciosa que me dice que estamos conectados en este pensamiento y ayuda a que este mensaje encuentre a otras personas que también necesitan transformar sus cicatrices. Y es precisamente aquí, cuando empezamos a actuar por nosotros mismos, que nos vemos forzados a confrontar la verdadera naturaleza de nuestra herida, y eso nos lleva a nuestra tercera clave. Pero esta vez, te pido que me acompañes a un lugar mucho más profundo, a una exploración casi quirúrgica. No vamos a hablar solo de la cicatriz, vamos a hacer juntos una anatomía de la herida misma para entender con una claridad absoluta por qué ha dolido tanto y por tanto tiempo. Debes comprender que la herida dejada por un lazo destructivo no es un corte limpio, no es una herida de guerra honesta y visible, es algo mucho más insidioso, es una infiltración lenta, un veneno que se administra en dosis tan pequeñas y constantes que al principio ni siquiera notas que está entrando en tu sistema. No es un ataque frontal, es una contaminación gradual que tiñe desde adentro hacia afuera el tejido mismo de tu ser, manchando tu percepción, tu confianza y tu sentido de la realidad. Y el componente más tóxico de este veneno, el más duradero, es la implantación de una voz ajena en el santuario de tu mente. Es un caballo de Troya psíquico, la voz de la persona que te hirió, ya sea a través de la crítica constante, la manipulación sutil, el juicio severo o la negligencia silenciosa. Esa voz, que al principio era un sonido externo, a base de repetición y vulnerabilidad, cruzó las murallas de tu psique, y una vez dentro no se fue. Estableció un puesto de mando en tu monólogo interior y aprendió a imitar tu propia voz a la perfección. Has llegado a creer que tu crítico más feroz, esa voz que te juzga y te castiga sin piedad, eres tú mismo, cuando en realidad solo eres el anfitrión de un fantasma ajeno que dejó su eco resonando en tu cabeza. Y el resultado directo de esta ocupación interna es una densa y perpetua niebla cognitiva, un estado en el que dejas de confiar en tu propio sistema de navegación. Empiezas a dudar de tus recuerdos más vívidos. ¿Realmente pasó de esa manera? ¿O lo estoy exagerando? Quizás, ¿mi memoria no es fiable? Dejas de confiar en tus propias emociones. Sientes una profunda tristeza, pero la voz fantasma te susurra que eres demasiado sensible o melodramática. Sientes una rabia justa, y la voz te acusa de ser conflictivo o difícil. Y lo más trágico de todo, entierras tu intuición, esa sabiduría ancestral que reside en tu cuerpo y que te gritaba desde el principio que algo andaba terriblemente mal, pero fue silenciada con tanta frecuencia y con tanta vehemencia que aprendiste,
para sobrevivir, a no escucharla más, convirtiéndote en un extraño para ti mismo, una exiliada de tu propia verdad. Y esta guerra civil silenciosa que se libra en tu interior, esta niebla densa que te ha hecho sentir como una exiliada de tu propia verdad, no es un proceso abstracto, ni meramente intelectual. Es una batalla que consume una energía inmensa, y tu cuerpo, tu leal y sabio compañero, ha estado pagando la factura en silencio durante años. La invasión psíquica siempre tiene un costo físico, porque tu sistema nervioso, diseñado para protegerte de las amenazas, fue activado al máximo durante el tiempo que duró ese lazo destructivo, y el problema es que nunca recibió la orden de que la guerra había terminado. Te has quedado atrapado en un estado de alerta constante, viviendo como un soldado en una trinchera, en un puesto de centinela perpetua, años después de que el último disparo sonara. Tu cuerpo no sabe que el peligro ya pasó. Él sigue patrullando las fronteras de tu ser, esperando el próximo ataque, y por eso sobresaltas con facilidad, por eso tu mente anticipa siempre el peor escenario posible, por eso buscas inconscientemente señales de amenaza en las palabras y en los gestos de los demás. Y este estado de hipervigilancia es biológicamente agotador. Es la raíz de esa fatiga crónica que no se alivia, no importa cuántas horas duermas. No es pereza, es el agotamiento de un ejército que nunca tiene permiso para descansar. Es el peso inexplicable que sientes sobre los hombros y la espalda, como si literalmente cargaras el fantasma invisible de todo lo que viviste. Es esa dificultad para respirar hondo y profundo, como si tu diafragma estuviera permanentemente contraído, siempre preparado para recibir un golpe. Es ese nudo que se forma en tu garganta de la nada, que no es otra cosa que todas las palabras que no pudiste decir, toda la angustia que no pudiste expresar y que se quedó cristalizada en tu cuerpo. Y cuando tu propio cuerpo se convierte en el escenario constante de estas sensaciones de ansiedad y de dolor, la mente, en un intento final y desesperado por protegerse, hace lo último que le queda, se exilia del cuerpo. Empiezas a vivir del cuello para arriba, refugiado en la aparente seguridad de tus pensamientos, porque habitar tu cuerpo se ha vuelto demasiado doloroso. Te sientes como un fantasma que habita una casa que ya no reconoce como suya, o como un capitán que dirige un barco desde una torre de control lejana, sin sentir el crujido de la madera, las olas o el viento en la cara. El cuerpo está ahí, funcionando en piloto automático, pero tú no estás realmente en él. Estás desconectado de sus señales, de sus placeres, de su sabiduría innata. Y este exilio, aunque en su momento fue un mecanismo de supervivencia necesario, es la herida final que nos deja listos para ahora sí entender el camino de vuelta a casa, el camino de la alquimia y la sanación. Sé que la anatomía de la herida que acabamos de hacer juntos es sombría, es profunda y puede ser dolorosa. Era absolutamente necesario mirar a esa oscuridad de frente, llamarla por su nombre y entender su alcance, para poder ahora, con esa misma valentía, empezar a encender la luz. Y es aquí donde entramos en el segundo acto de esta clave, el acto de la transformación deliberada, el acto de la sagrada alquimia del alma. La alquimia es el antiguo arte de transmutar los metales, base como el plomo en oro puro, y para ello, el alquimista necesita un elemento fundamental, el fuego. Pues bien, todo ese sufrimiento que hemos descrito, esa herida, esa memoria, ese dolor crudo que habita en tu cuerpo, ese es tu fuego. Es una energía increíblemente poderosa que durante mucho tiempo has temido porque ha amenazado con consumirte, con reducir tu vida a cenizas. Pero el secreto que los sabios conocen es que el fuego no es inherentemente bueno o malo, simplemente es poder. Y a partir de hoy, dejamos de verlo como un infierno y empezamos a verlo como el laboratorio donde realizaremos la gran obra de tu vida. Pero para trabajar con un fuego tan potente, un alquimista necesita controlar los otros elementos, los reactivos sagrados que canalizan y transforman la energía de la llama. Y tú ya los has descubierto. El primer reactivo es el agua, y tu agua es la permisión incondicional para sentir que te otorgaste en nuestra clave cero. Es la compasión, la aceptación de tu duelo, las lágrimas que honran tu pérdida. Esta agua no apaga el fuego, sino que regula su temperatura. Rodea la llama y te permite acercarte al calor sin quemarte, impidiendo que el incendio se desborde y arrase con todo. El segundo reactivo es el aire, el soplo divino que aviva y dirige la llama con intención. Y tú, aire, es el poder de tu nueva pregunta y la pluma que has retomado en tus manos. Al dejar de preguntar, ¿por qué a mí?,
Se dejas de soplar aire caótico que esparce las brasas del resentimiento por todas partes. Y al empezar a preguntar, ¿y ahora qué, para mí? Usas tu aliento para concentrar el fuego en un solo punto, el punto de la creación, transformando el calor destructivo en una energía enfocada y constructiva. Y finalmente, el reactivo más importante, la tierra. Necesitas el recipiente, el crisol que pueda contener esta mezcla increíblemente potente, sin agrietarse, sin romperse. Y tu tierra, tu crisol, es la sólida e inquebrantable fortaleza de tus valores, los que definiste con tu brújula interna, tu paz, tu dignidad, tu respeto, tu honestidad. Ellos forman el contenedor de oro puro, que no se funde con el calor, el espacio sagrado y seguro donde toda esta magia puede ocurrir sin peligro. Y al entender esto, al ver todos los elementos dispuestos en tu laboratorio interior, te das cuenta de la verdad más profunda y liberadora de todas. Tú no eres el plomo que está siendo transformado, ni siquiera eres el fuego que arde. Tú eres la conciencia que dirige la obra. Tú eres el maestro alquimista. Debes comprender que la herida dejada por un lazo destructivo no es un corte limpio, no es una herida de guerra honesta y visible, es algo mucho más insidioso, es una infiltración lenta, un veneno que se administra en dosis tan pequeñas y constantes que al principio ni siquiera notas que está entrando en tu sistema. No es un ataque frontal, es una contaminación gradual que tiñe desde adentro hacia afuera el tejido mismo de tu ser, manchando tu percepción, tu confianza y tu sentido de la realidad. Y el componente más tóxico de este veneno, el más duradero, es la implantación de una voz ajena en el santuario de tu mente. Es un caballo de Troya psíquico, la voz de la persona que te hirió, ya sea a través de la crítica constante, la manipulación sutil, el juicio severo o la negligencia silenciosa. Esa voz, que al principio era un sonido externo, a base de repetición y vulnerabilidad, cruzó las murallas de tu psique, y una vez dentro no se fue. Estableció un puesto de mando en tu monólogo interior y aprendió a imitar tu propia voz a la perfección. Has llegado a creer que tu crítico más feroz, esa voz que te juzga y te castiga sin piedad, eres tú mismo, cuando en realidad solo eres el anfitrión de un fantasma ajeno que dejó su eco resonando en tu cabeza. Y el resultado directo de esta ocupación interna es una densa y perpetua niebla cognitiva, un estado en el que dejas de confiar en tu propio sistema de navegación. Empiezas a dudar de tus recuerdos más vívidos. ¿Realmente pasó de esa manera o lo estoy exagerando? Quizás mi memoria no es fiable. Dejas de confiar en tus propias emociones. Sientes una profunda tristeza, pero la voz fantasma te susurra que eres demasiado sensible o melodramática. Sientes una rabia justa y la voz te acusa de ser conflictivo o difícil. Y lo más trágico de todo, entierras tu intuición, esa sabiduría ancestral que reside en tu cuerpo y que te gritaba desde el principio que algo andaba terriblemente mal, pero fue silenciada con tanta frecuencia y con tanta vehemencia que aprendiste, para sobrevivir, a no escucharla más, convirtiéndote en un extraño para ti mismo, una exiliada de tu propia verdad. Y esta guerra civil silenciosa que se libra en tu interior, esta desconexión de tu propia verdad, no es un proceso abstracto, es una batalla que consume una energía inmensa, y tu cuerpo, tu leal y sabio compañero, ha estado pagando la factura en silencio durante años. La invasión psíquica siempre tiene un costo físico, porque tu sistema nervioso, diseñado para protegerte de las amenazas, fue activado al máximo durante el tiempo que duró ese lazo destructivo, y el problema es que nunca recibió la orden de que la guerra había terminado. Te has quedado atrapado en un estado de alerta constante, viviendo como un soldado en una trinchera, en un puesto de centinela perpetua, años después de que el último disparo sonara. Tu cuerpo no sabe que el peligro ya pasó. Él sigue patrullando las fronteras de tu ser, esperando el próximo ataque, y por eso sobresaltas con facilidad. Por eso tu mente anticipa siempre el peor escenario posible. Por eso buscas inconscientemente señales de amenaza en las palabras y en los gestos de los demás. Y este estado de hipervigilancia es biológicamente agotador. Es la raíz de esa fatiga crónica que no se alivia, no importa cuántas horas duermas. No es pereza, es el agotamiento de un ejército que nunca tiene permiso para descansar. Es el peso inexplicable que sientes sobre los hombros y la espalda, como si literalmente cargaras el fantasma invisible de todo lo que viviste.
Es esa dificultad para respirar hondo y profundo, como si tu diafragma estuviera permanentemente contraído, siempre preparado para recibir un golpe. Es ese nudo que se forma en tu garganta de la nada, que no es otra cosa que todas las palabras que no pudiste decir, toda la angustia que no pudiste expresar y que se quedó cristalizada en tu cuerpo. Y cuando tu propio cuerpo se convierte en el escenario constante de estas sensaciones de ansiedad y de dolor, la mente, en un intento final y desesperado por protegerse, hace lo último que le queda: se exilia del cuerpo. Empiezas a vivir del cuello para arriba, refugiado en la aparente seguridad de tus pensamientos, porque habitar tu cuerpo se ha vuelto demasiado doloroso. Te sientes como un fantasma que habita una casa que ya no reconoce como suya, o como un capitán que dirige un barco desde una torre de control lejana, sin sentir el crujido de la madera, las olas o el viento en la cara. El cuerpo está ahí, funcionando en piloto automático, pero tú no estás realmente en él. Estás desconectado de sus señales, de sus placeres, de su sabiduría innata. Y este exilio, aunque en su momento fue un mecanismo de supervivencia necesario, es la herida final que nos deja listos para ahora sí entender el camino de vuelta a casa, el camino de la alquimia y la sanación. Sé que la anatomía de la herida que acabamos de hacer juntos es sombría, es profunda y puede ser dolorosa. Era absolutamente necesario mirar a esa oscuridad de frente, llamarla por su nombre y entender su alcance, para poder ahora, con esa misma valentía, empezar a encender la luz. Y aquí es donde entramos en el segundo acto de esta clave, el acto de la transformación deliberada, el acto de la sagrada alquimia del alma. La alquimia es el antiguo arte de transmutar los metales, base como el plomo, en oro puro, y para ello el alquimista necesita un elemento fundamental: el fuego. Pues bien, todo ese sufrimiento que hemos descrito, esa herida, esa memoria, ese dolor crudo que habita en tu cuerpo, ese es tu fuego. Es una energía increíblemente poderosa que, durante mucho tiempo, has temido porque ha amenazado con consumirte, con reducir tu vida a cenizas. Pero el secreto que los sabios conocen es que el fuego no es inherentemente bueno o malo, simplemente es poder. Y a partir de hoy, dejamos de verlo como un infierno y empezamos a verlo como el laboratorio donde realizaremos la gran obra de tu vida. Pero para trabajar con un fuego tan potente, un alquimista necesita controlar los otros elementos, los reactivos sagrados que canalizan y transforman la energía de la llama. Y tú ya los has descubierto. El primer reactivo es el agua, y tu agua es la permisión incondicional para sentir que te otorgaste en nuestra clave 0. Es la compasión, la aceptación de tu duelo, las lágrimas que honran tu pérdida. Esta agua no apaga el fuego, sino que regula su temperatura, rodea la llama y te permite acercarte al calor sin quemarte, impidiendo que el incendio se desborde y arrase con todo. El segundo reactivo es el aire, el soplo divino que aviva y dirige la llama con intención. Y tú, aire, es el poder de tu nueva pregunta y la pluma que has retomado en tus manos. Al dejar de preguntar ¿por qué a mí?, dejas de soplar aire caótico que esparce las brasas del resentimiento por todas partes. Y al empezar a preguntar ¿y ahora qué para mí?, usas tu aliento para concentrar el fuego en un solo punto, el punto de la creación, transformando el calor destructivo en una energía enfocada y constructiva. Y finalmente, el reactivo más importante, la tierra. Necesitas el recipiente, el crisol que pueda contener esta mezcla increíblemente potente sin agrietarse, sin romperse. Y tu tierra, tu crisol, es la sólida e inquebrantable fortaleza de tus valores, los que definiste con tu brújula interna, tu paz, tu dignidad, tu respeto, tu honestidad. Ellos forman el contenedor de oro puro que no se funde con el calor, el espacio sagrado y seguro donde toda esta magia puede ocurrir sin peligro. Y al entender esto, al ver todos los elementos dispuestos en tu laboratorio interior, te das cuenta de la verdad más profunda y liberadora de todas. Tú no eres el plomo que está siendo transformado, ni siquiera eres el fuego que arde. Tú eres la conciencia que dirige la obra. Tú eres el maestro alquimista, y un maestro alquimista no guarda su oro en un cofre para admirarlo en la soledad. Lo usa para enriquecer su vida diaria, para darle forma y color a su existencia. Y así entramos en el tercer y último acto de esta clave fundamental, la vida cotidiana del sabio, la vida que te espera no como un sueño lejano, sino como una realidad tangible que construirás día a día.
Permíteme contarte una historia. Había una vez un maestro artesano, conocido en toda la comarca, por crear las vasijas de cerámica más hermosas y perfectas. Un día, después de meses de trabajo, terminó su obra maestra, una vasija de una belleza y una armonía incomparables. Pero por un acto de profunda traición por parte de alguien a quien amaba y en quien confiaba, la vasija fue arrojada al suelo, haciéndose añicos en docenas de fragmentos. El corazón del artesano se rompió junto con su creación. Abrumado por el dolor y la vergüenza de su obra fallida, recogió los pedazos y los escondió en un cofre oscuro, jurando no volver a mirar nunca más su fracaso. Los fragmentos son tu trauma guardado, tu herida escondida. Pasaron los años y el artesano no volvió a ser el mismo, pero un día, ya anciano, decidió que no podía seguir viviendo con ese fantasma. Abrió el cofre y por primera vez miró los pedazos no con vergüenza, sino con curiosidad. En lugar de intentar pegarlos para ocultar las fracturas, recordó una antigua y sagrada técnica que su maestro le había enseñado, el arte del kintsugi. Con una paciencia infinita, empezó a unir los fragmentos, pero en lugar de usar un pegamento invisible, rellenó cada una de las grietas con una mezcla de laca y polvo de oro puro. No ocultó las heridas, las iluminó. No disimuló las fracturas, las celebró. El proceso fue lento, meditativo. Cada línea de oro era un homenaje a la historia de la vasija, un reconocimiento de su dolor. Cuando terminó, la vasija no estaba reparada. Se había transformado en algo infinitamente más valioso, más bello y más profundo que la vasija original. Ya no era una obra de perfección fría, era una obra de resiliencia cálida. Las vetas de oro que la recorrían contaban una historia de superación, y la luz se reflejaba en ellas de una forma única. Pronto, la gente empezó a viajar desde muy lejos, ya no para ver las obras perfectas del artesano, sino para admirar la belleza de la vasija renacida. Se convirtió en su verdadera obra maestra porque enseñaba una lección universal, que es precisamente en nuestras partes rotas, cuando las sanamos con conciencia y amor, donde reside nuestra mayor belleza y nuestra más profunda sabiduría. La historia del artesano nos enseña que nuestras fracturas pueden convertirse en nuestras mayores virtudes. Y si te sientes cómodo o cómoda, me encantaría que compartieras en los comentarios cuál es la primera veta de oro que, gracias a esta reflexión, reconoces en ti, esa sabiduría, esa fuerza o esa compasión que nació directamente de una de tus roturas. Ahora que entiendes que tu cicatriz no es una vergüenza, sino un mapa que te otorga sabiduría, necesitas la herramienta para navegar el futuro, porque un mapa te muestra el terreno que has recorrido, pero necesitas una brújula para decidir en qué dirección dar tu próximo paso. Y esto nos conduce directamente a la cuarta clave, una que se enfoca en reconstruir tu sistema de navegación interior. Cuando vivimos dentro de un lazo destructivo, ocurre un fenómeno muy sutil y peligroso. Perdemos nuestro propio centro de gravedad. Dejamos de ser el sol de nuestro sistema y nos convertimos en un satélite que orbita alrededor del caos, los deseos o los humores de otra persona. Nuestra brújula interna, esa que debería apuntar hacia nuestro propio norte, se desregula por completo. Su aguja empieza a girar loca, apuntando cada día hacia donde apunta la voluntad del otro. El norte se convierte en lo que le mantendrá en calma, el sur en lo que evitará un conflicto, el este en lo que se espera de mí. Dejamos de consultarnos a nosotros mismos para tomar decisiones y empezamos a consultar el clima emocional de la otra persona, y al hacer eso, nos perdemos. Viktor Frankl hablaba de la autotrascendencia, de encontrar el sentido al dedicarnos a algo o a alguien fuera de nosotros mismos. Pero aquí yace una verdad fundamental que a menudo se malinterpreta. Para poder entregarte de forma sana a una causa o a otra persona, primero necesitas tener un tú sólido y bien definido que entregar. No puedes dar agua de un pozo que está vacío. Por eso, antes de mirar hacia afuera, esta clave te invita a hacer el trabajo más importante, mirar hacia adentro y reconstruir tu centro, redescubrir tu propio norte. Y tu norte no es otra cosa que tus valores. Así que te pregunto directamente, y tómate un momento para sentir la respuesta en tu cuerpo. ¿Qué es innegociable para ti en esta nueva etapa de tu vida? ¿Es la paz? ¿Es el respeto? ¿La honestidad? ¿La alegría? ¿La libertad? ¿La seguridad? ¿La gentileza? Haz una lista mental, o si puedes, pausa un momento y apúntala. No necesitan ser muchos, solo los que resuenen con una verdad profunda.
en tu interior. Esta lista, ya sea de 3, 5 o 10 palabras, se convierte a partir de hoy en tu brújula interna. Y es una herramienta práctica, no una simple idea bonita. A partir de ahora, cada vez que se te presente una decisión importante, una invitación, una oportunidad o una nueva relación, antes de responder, pasarás la situación por el filtro de tu brújula. Te preguntarás, ¿esto honra mi valor de la paz? ¿Esta situación respeta mi necesidad de honestidad? ¿Me acerca a la libertad que anhelo? Si la respuesta es un no claro, entonces tu camino también está claro. Aunque a veces sea difícil, la decisión correcta será la que se alinee con tu brújula. Al hacer esto de forma consistente, te garantizas una cosa. Nunca más volverás a perderte en el mapa de otra persona, porque siempre estarás navegando en el tuyo, guiado o guiada por tu propia luz. Y me encantaría, si te sientes cómoda o cómodo, que compartieras en los comentarios un valor que has decidido que será el norte de tu brújula a partir de hoy. Leer tu elección puede inclusive inspirar a otras personas en esta misma jornada. Una vez que tienes tu brújula en la mano, una brújula que apunta firmemente hacia tu propio norte, hacia tus valores, la pregunta inevitable es, ¿y quién es la persona que sostiene esa brújula? ¿Quién soy yo, realmente, después de todo, lo que ha pasado? Esto nos lleva directamente a la quinta clave, que es quizás una de las más bellas y esperanzadoras de todo este viaje, el rescate de tu yo auténtico. Aquí nos apoyamos en una de las ideas más potentes de Viktor Frankl, el poder desafiante del espíritu humano. Frankl nos enseñó que, aunque nuestra mente y nuestras emociones puedan estar profundamente heridas, ansiosas o traumatizadas por lo que hemos vivido, existe un núcleo en nuestro interior, una dimensión espiritual, nuestra esencia más pura, que es intocable. Es como una llama diminuta en el centro de nuestro ser que ninguna tormenta, por violenta que sea, puede apagar. Esa es la parte de ti que observa tu dolor, pero no es tu dolor. Es la parte de ti que ha sido testigo de toda tu historia, pero no está definida por ella. Es tu yo indestructible, y a menudo la razón por la que no sentimos esa conexión con nuestro yo auténtico no es porque haya sido destruido, sino porque ha sido sepultado. Quiero que uses esta metáfora. Tu verdadero yo es como una ciudad antigua y vibrante, que con el tiempo fue quedando soterrada. Cada lazo destructivo, cada palabra hiriente, cada manipulación, cada acto de indiferencia fue como una capa de polvo, de ceniza, de tierra que fue cayendo lentamente sobre ella. Con los años, las calles llenas de vida, las plazas llenas de risa y los templos llenos de sueños quedaron cubiertos, hasta que la ciudad entera desapareció bajo la superficie. Y tú empezaste a vivir sobre ese terreno árido y yermo, creyendo que eso era todo lo que había, que eso era todo lo que eras. Llegaste a olvidar la música y los colores de la ciudad que existía debajo. Por eso, tu misión ahora no es la tarea agotadora de un arquitecto que debe construir una ciudad nueva desde cero sobre un terreno vacío. Olvida la idea de que tienes que reinventarte o crear una nueva versión de ti. Tu misión es mucho más emocionante y sagrada. Tu misión es la de un arqueólogo, de una arqueóloga. Ya tienes el mapa, que es la sabiduría de tu cicatriz. Ya tienes la brújula, que son tus valores. Ahora comienza la expedición más importante de tu vida, la excavación paciente y amorosa para rescatar a ese yo que ha estado esperando bajo la superficie. No se trata de crear, se trata de redescubrir. Se trata de quitar el polvo con cuidado, de levantar cada piedra de la indiferencia y cada capa de la opinión ajena, para revelar los tesoros que siempre han estado ahí, esperando volver a ver la luz del sol. Entonces, ¿cómo empezamos esta excavación? ¿Cuáles son las herramientas que usaremos para esta delicada arqueología del alma? Las herramientas no son picos ni palas, son preguntas. Preguntas que actúan como suaves cepillos, quitando con cuidado la primera capa de polvo para revelar lo que hay debajo. Quiero que te tomes un momento, ahora o después de este vídeo, y viajes en el tiempo con estas preguntas como guía. Piensa en la persona que eras antes de que esta historia de dolor comenzara a escribirse. Y pregúntate con curiosidad, y sin juicio, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué actividades te hacían perder la noción del tiempo? ¿Era la jardinería, la pintura, caminar por la naturaleza, bailar, escribir, aprender algo nuevo solo por el placer de hacerlo? ¿Qué música sonaba en tu vida antes de que la banda sonora se convirtiera en el ruido de la ansiedad? ¿Qué canciones te hacían cantar en el coche? ¿Qué películas te hacían soñar?
¿Qué libros te transportaban a otros mundos? Y vamos, un poco más profundo, ¿qué sueños silenciosos, esos que quizás nunca dijiste en voz alta, guardabas en el cajón de tu alma? Aprender a tocar un instrumento, hacer ese viaje que siempre se posponía, volver a estudiar esa materia que te fascinaba, que te hacía reír a carcajadas, esa risa que nace del estómago, espontánea, libre, sin preocuparte por si era apropiada o no. La invitación no es que desentierres la ciudad entera en un solo día, pues la arqueología es un arte de paciencia y amor. La invitación para esta semana es mucho más simple. Elige una sola cosa, un solo tesoro de esa lista de recuerdos. Quizás sea tan sencillo como crear una lista de reproducción en tu teléfono con la música de aquella época y escucharla mientras caminas. Quizás sea comprar una pequeña planta y volver a sentir la tierra entre tus manos. Quizás sea sacar de la estantería ese viejo libro de poemas, o llamar a esa vieja amistad con la que podías ser tú, sin máscaras ni armaduras. Elige un solo fragmento de tu yo olvidado y tráelo de vuelta a tu vida de hoy. Y quiero que entiendas el inmenso poder de este gesto. Cada vez que realizas uno de estos pequeños actos de rescate, no estás simplemente recordando el pasado, estás realizando un acto de reafirmación en el presente. Es una declaración silenciosa pero poderosa que dice: esta también soy yo, esto me pertenece. Mi identidad no fue destruida, solo estaba esperando pacientemente a que yo volviera por ella. Cada canción escuchada, cada página leída, cada paso en la naturaleza no es una frivolidad, es un acto revolucionario de recuperación, un acto de soberanía sobre tu propia identidad. Y a medida que vas rescatando y reconectando con las piezas de tu yo auténtico, es natural que ese yo redescubierto empiece a anhelar un horizonte, un lugar hacia donde mirar, un futuro que no sea simplemente la ausencia de dolor, sino la presencia de algo nuevo. Esto nos trae directamente a la sexta clave, una que se enfoca en sembrar la esperanza. Viktor Frankl, citando a Nietzsche, nos recordaba constantemente que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La idea de tener un propósito, un porqué, es lo que nos da la fuerza para atravesar las noches más oscuras. Sin embargo, para una persona que está sanando, la presión de encontrar un gran propósito de vida puede ser abrumadora, paralizante. Puede sentirse como otra montaña imposible de escalar, y es por eso que hoy vamos a reinterpretar esta idea de una forma mucho más gentil y accesible, porque la esperanza no es un tesoro que se encuentra de repente en un cofre. La esperanza es una planta delicada que se cultiva día a día. Es el arte de la jardinería del alma, y un jardín no aparece de la noche a la mañana. Comienza con un solo acto de fe, plantar una semilla. Así que hoy te libero de la carga de tener que encontrar el gran porqué de tu existencia. No lo necesitas. Lo único que necesitas hoy es elegir qué pequeña semilla de futuro vas a plantar esta semana. Una sola. Piensa en ello no como una tarea, sino como un regalo que te haces a ti mismo, a ti misma. Planta la semilla de llamar por teléfono a esa amiga o a ese familiar con quien te sientes bien y proponerle tomar un café. Planta la semilla de entrar en la biblioteca o en una librería y simplemente curiosear, sin la presión de comprar nada. Planta la semilla de leer el primer capítulo de ese libro que lleva meses en tu mesita de noche. Planta la semilla de una caminata de 5 minutos por una calle por la que nunca pasas, prestando atención a los detalles. Cada una de estas acciones, por insignificante que parezca, es un acto de fe. Es un mensaje que le envías al universo y, más importante, a tu propio subconsciente. Un mensaje que dice: creo que habrá un mañana y estoy invirtiendo en él. Creo en la posibilidad de la alegría y la estoy cultivando. Estas pequeñas alegrías y propósitos, sembrados día tras día con tu intención, son las gotas de agua que riegan la tierra de tu futuro. Y con el tiempo, casi sin que te des cuenta, esas semillas germinarán y el jardín de tu vida volverá a florecer, llenándose de vida, de color y finalmente de esa esperanza serena y fuerte que tanto anhelas. Y para sellar este compromiso, con tu propio futuro, haz un pacto contigo aquí en los comentarios. ¿Cuál es la primera y pequeña semilla de alegría o propósito que te comprometes a plantar esta semana? Vamos a crear juntos un jardín de esperanza aquí abajo. Y ahora, en este umbral de silencio y de profunda integración, permíteme por última vez hablar, pero ya no a la persona que llegó aquí buscando respuestas, sino al espíritu indomable y desafiante que ha despertado a lo largo de este viaje. Quiero hablarte a ti,
a esa esencia tuya que ha probado ser más grande que cualquier herida. A ti, que tuviste la valentía monumental de detener la fuga perpetua y sentarte junto a tu propio dolor, no como un enemigo, sino como un viejo conocido, al que por fin le diste un nombre, una silla en tu mesa y el respeto de ser escuchado. Al hacer eso, realizaste el primer y más sagrado acto de la libertad. Declaraste que tu sufrimiento, lejos de ser una fuente de vergüenza, era digno de tu compasión, y al hacerlo, iniciaste la alquimia de transformar el plomo del padecimiento en el oro de la conciencia, practicando ese optimismo trágico que nos enseña que la vida no se define por la ausencia de oscuridad, sino por nuestra capacidad de encender una luz en medio de ella. A ti, que entendiste que eras un soberano exiliado de tu propio reino, y que, con un gesto de pura voluntad, arrancaste la pluma de la mano ajena que escribía tu historia, una historia que te había relegado a ser un personaje secundario, una sombra reactiva. Al empuñar esa pluma, no solo reclamaste el poder de escribir tu próximo capítulo, sino que te arrogaste el derecho divino de reinterpretar todos los anteriores, de convertirte en el narrador omnisciente de tu propia biografía. Y fue entonces cuando abandonaste el desierto estéril del ¿por qué a mí?, esa pregunta circular que es el lenguaje de la impotencia, para empezar a hablar el idioma de la creación, la pregunta fértil y expansiva. ¿Y ahora qué, para mí? Este no es un simple cambio de frase, es un cambio de paradigma existencial, es activar esa dimensión no ética, ese motor de sentido que te impulsa desde el ser, un objeto psicológico del pasado, a ser el sujeto espiritual y activo de tu presente eterno. Y con esa nueva visión, miraste tu cicatriz y viste que no era una simple marca, sino una compleja cosmología personal, un texto sagrado con una caligrafía única, la de tu propia alma. Descifraste que en sus contornos no solo se leía la historia de tu dolor, sino que se revelaba el mapa de tu fortaleza, una cartografía que te ha dado una visión nocturna para entender las almas ajenas, una capacidad de empatía que no nace de la lástima, sino del reconocimiento profundo, del «yo también he estado ahí». Tu herida se ha convertido en un portal, en un tercer ojo de la sabiduría. Y para navegar el mundo con esta nueva percepción, has reconstruido tu brújula interna, entendiendo que sus valores no son meras preferencias morales, sino las leyes físicas de tu universo auténtico. Vivías bajo la gravedad impredecible de otro. Ahora has vuelto a tu propia física, donde la paz es tu norte, la dignidad tu sur, el respeto tu este y la alegría tu oeste. Y esta brújula te guía ahora en la más sagrada de las expediciones, la excavación arqueológica de tu ser, no para inventar a alguien nuevo, sino para desenterrar y repatriar las facetas exiliadas de ti mismo, para volver a escuchar la melodía de tu alma tras una vida de estática. Y para este ser rescatado, has aprendido a cultivar el futuro. Has entendido que la esperanza no es una lotería, sino un jardín, y que tú eres el jardinero. Cada pequeña semilla que plantas, cada café con un amigo, cada página de un libro, cada momento de silencio, es un acto de fe en la primavera después del más largo de los inviernos, una declaración de que tu futuro no será una repetición del pasado, sino una obra de arte co-creada entre tu voluntad y la vida. Y para consagrar esta transformación, te has comprometido con la liturgia diaria de tu libertad, tus actos de creación que te recuerdan tu poder de añadir belleza al mundo, tus actos de vivencia que te anclan en la sagrada inmanencia del ahora, y por encima de todo, el acto cumbre de la autocompasión, el pacto final y definitivo de lealtad contigo mismo. Al sustituir la voz del tirano interior por la del amigo incondicional, has realizado la autotrascendencia última. Te has convertido en tu propio refugio, en tu propio hogar. Ya no eres la suma de tus heridas, eres la manifestación viviente de la capacidad humana para encontrar sentido. Ya no eres la historia de lo que te hicieron, eres el poema que has decidido escribir con ello. Ve y vive, no como quien ha sobrevivido a una guerra, sino como quien ha traído la paz a su propio reino y ahora camina, por fin, en la vasta e indestructible libertad de su propio ser. Hemos viajado juntos a través de 6 claves que han reconfigurado nuestra manera de ver el pasado, a nosotros mismos y al futuro. Hemos aprendido a retomar la pluma, a cambiar nuestras preguntas, a ver nuestras cicatrices como mapas y a rescatar nuestro yo auténtico. Ahora llegamos a la 7ª y última clave, la que ancla todo este trabajo interior en el mundo real, la que trae la sanación del cielo a la tierra, al aquí y a la ahora.
Esta es la clave de la práctica, la que convierte la recuperación en un hábito sostenible y amoroso. La llamaremos el ritual diario de la libertad. Viktor Frankl nos enseñó que podemos encontrar sentido a través de 3 grandes avenidas, y este ritual diario se inspira directamente en ellas. Hoy exploraremos las 2 primeras. La primera parte de tu ritual es lo que llamaremos el acto de creación. Y quiero que liberes la palabra creación de cualquier presión o expectativa de grandeza. No se trata de pintar una obra maestra o componer una sinfonía. Se trata de algo mucho más íntimo y poderoso. Se trata de cambiar tu rol de consumidor pasivo de la vida a un contribuyente activo en tu pequeño universo. Es el acto de inyectar orden, cuidado y belleza en tu entorno inmediato como un antídoto contra el caos que viviste. Por ejemplo, un acto de creación puede ser el de cocinar tu cena, pero no hacerlo de forma mecánica, sino prestando atención a los colores de los vegetales, al aroma de las especias, al sonido del aceite en la sartén. Estás creando nutrición y placer. Un acto de creación puede ser ordenar un solo cajón de tu escritorio, no como una tarea tediosa, sino como el acto deliberado de crear paz y orden en un rincón de tu mundo, sabiendo que ese orden externo genera calma interna. Puede ser escribir un párrafo en un diario, no para que nadie lo lea, sino para dar forma a tus pensamientos, para crear claridad donde antes había confusión. O puede ser cuidar de una planta, regarla, quitarle las hojas secas. Es un acto de crear y mantener la vida. Cada uno de estos gestos te recuerda tu capacidad de impactar positivamente en el mundo, por pequeño que sea tu gesto. Y la segunda parte de tu ritual, el contrapunto perfecto a la creación, es el acto de vivencia. Si crear es dar algo al mundo, vivenciar es recibir con los brazos y el corazón abiertos los regalos que el mundo te ofrece cada día. Es un acto de rebelión contra la apatía y el entumecimiento que a menudo deja el trauma. Se trata de reconectar con tus sentidos. Por ejemplo, un acto de vivencia es tomar esa primera taza de café o de té por la mañana, pero en lugar de beberla deprisa mientras tu mente ya corre por la lista de problemas, es sentir el calor de la taza en tus manos, inhalar profundamente su aroma, saborear el primer sorbo como si fuera una experiencia completamente nueva. Es escuchar una canción, pero escucharla de verdad, quizás con auriculares y los ojos cerrados, descubriendo un instrumento que nunca habías notado, permitiendo que la música te conmueva sin resistencia. Es salir a la calle y observar la naturaleza con la curiosidad de un niño, la forma exacta de una nube, la increíble tenacidad de una pequeña flor creciendo en una grieta del asfalto, el juego de luces y sombras que proyecta un árbol. Este acto de vivencia te saca de la prisión de tus pensamientos, del pasado que ya no existe y del futuro que aún no ha llegado, y te ancla con gentileza en el único momento que es real, el ahora. Y este viaje de autodescubrimiento y sanación no tiene por qué terminar aquí. Este canal es nuestro espacio seguro para continuar esta caminata juntos. Si deseas seguir recibiendo guías, reflexiones y herramientas para fortalecer tu alma y honrar tu historia, este es mi momento para invitarte a que te suscribas y actives la campana. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón rojo de suscribirse que se encuentra justo aquí debajo del vídeo o en el logo del canal que puede aparecer en la pantalla. Así, no te pierdes ningún paso y te unes a una comunidad de personas que, como tú, han elegido ser las autoras de sus propias historias.